Quiero leerles dos pasajes de la Escritura. Primero está en Hebreos. Y Hebreos 12 dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijos. Al soportar esa disciplina divina, recuerden que Dios nos trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Y después en Isaías 55 dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir esta mañana a todos nosotros. Un buen padre disciplina a sus hijos. Este es Dios el que está hablando. No confundas disciplina con castigo cuando viene de mí. No creas que te he dejado de bendecir o que he retirado de ti mi mano de protección. Mi disciplina siempre es para que crezcas y avances. En este tiempo, aférrate a la capacitación por la que te he estado llevando. Ve todo lo que has aprendido y no veas lo que ha salido mal. No pierdas la esperanza. Escucha y adquiere un mayor entendimiento. En los próximos días pudieras experimentar que mi cuidado por ti viene en forma de amor rudo y firme. No lo deseches ni lo pases por alto. No te estoy despojando, por el contrario, debes saber que siempre tengo en mente tu bien y que quiero que prosperes en todo lo que haces. Aprende a responder con madurez cuando te digo que no a tu petición, aunque tú no lo veas, dice Dios. Mi no tiene las mejores intenciones, es para tu protección, es para que aprendas a esperar el momento perfecto. Es para impedir que te aísles y te encierres, es para que puedas reinar conmigo, es para que lo que pidas esté en línea con mi perfecto amor y sea parte de un plan mayor y eterno. Confía en la razón detrás de mi disciplina y en el resultado que esperas recibir será mucho mejor de lo que tú imaginas. En Cristo Jesús. Amén. Amén quiere decir, así sea. No desechemos la disciplina de Dios. Y hoy, esta es la última plática de 8 conversaciones que tuvimos acerca de la paternidad. Yo realmente espero que alguna de estas pláticas el Señor te haya hablado, hayas recibido algo de parte de Él, que estés ya aplicando a tu vida, a la vida de tu familia, a la vida de tus hijos. Y por eso yo sé que ahora tú sabes que la disciplina de Dios es un acto de amor. Pero también sé que tú sabes que saber esto de poco nos ayuda en la vida. Por eso la pregunta que debemos resolver el día de hoy es: ¿cómo se aplica la disciplina en amor? Les tengo que decir, como pastor, con frecuencia me preguntan: ¿cómo puedo saber que lo que está pasando en mi vida en este momento es el resultado de la disciplina de Dios? Y esa pregunta regularmente va acompañada de otra pregunta: ¿cómo puedo saber con certeza? Y bueno, la persona dice: yo entiendo lo malo que me sucede y puedo entender que eso puede venir de la disciplina de Dios, pero ¿cómo distinguir cuándo sí y cuándo no? Y cuando la persona me hace esa pregunta, yo no le puedo responder de manera categórica porque no tengo
la respuesta que aplique a la situación que cada uno de nosotros está viviendo. Lo que sí puedo hacer es mostrar algunas verdades de Dios, y la segunda cosa que puedo hacer es ofrecer mi experiencia como creyente en Jesucristo, pensando que la palabra de Dios, en primer lugar, y la experiencia de otro que ha pasado por la disciplina de Dios, nos pueda dar una mejor idea cómo aplicar la disciplina y si yo realmente estoy en este momento siendo disciplinado por el Señor. En primer lugar, tenemos que entender que no hay límite al poder de Dios para tratar con sus hijos. Tampoco hay límite a su amor por ti ni a su creatividad. Y aunque tú no lo entiendas, Dios sí sabe lo que está haciendo. Entonces, tenemos que aprender a descansar en el Señor y que para Él no tiene ningún problema la situación que tú ves complicadísima o que te está afectando de una manera tremenda. El Señor puede emplear cualquier medio, en cualquier momento, para cumplir su propósito en tu vida. Y para Dios todo es posible porque Él lo puede todo. Pero si tú no puedes creer o puedes meter en tu cabeza que tú estás aquí en la tierra por un propósito divino, entonces no vas a comprender jamás cuando Dios te disciplina, lo está haciendo para que ese propósito de Dios para ti se cumpla. Por eso somos disciplinados. Y en segundo lugar, la disciplina que viene a tu vida de manos de Dios, el Padre, te va a ayudar a ser más como Jesucristo. Ten presente que la disciplina entonces es un proceso que te prepara para vivir en victoria ahora y en el futuro. Yo sé que nadie jamás va a orar y decirle: Señor, por favor, disciplíname. Yo sé que eso no va a pasar, ni necesita que pase. Dios no necesita que le ayudemos para saber si nos va a disciplinar o no, cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Y recuerda que nosotros fuimos creados en Cristo para buenas obras. Para eso el Señor nos creó y fuimos creados a la imagen de Dios en santidad, en justicia. Hay una serie de los atributos de Dios que comparte con nosotros. Y Dios anhela que tengamos la misma actitud y el mismo carácter que tiene su Hijo Jesucristo. Y por eso nos pasa por el crisol de las pruebas, por la disciplina o por el castigo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Saben ustedes qué es un crisol? No sé si se acuerdan en el laboratorio de física o de química. ¿Fueron a la escuela algún día? Yo pasé por la escuela, pero y ahí vi. Donde se pone a calentar al fuego algo, eso es un crisol. Entonces, cuando viene estamos hablando de que el Señor nos pone en disciplina, entonces hagan de cuenta que nos pone en un refractario, pues, para que me entiendan, en un refractario del tamaño de la disciplina o del castigo, y entonces el Señor va y le prende al mechero. Y entonces se empieza a calentar la cosa, y entonces empiezan nuestras oraciones. Señor, esto que me está pasando no me gusta. ¿No le podrías qué? Y Dios dice: todavía no está todavía en el punto que necesito. Y en ocasiones Dios, oyendo eso, dice: no, yo creo que a este le falta otro poquito más. Y es que Dios está tratando con nosotros y no va a dejar de disciplinarte hasta que seas como Jesucristo. A mi mamá le gustaba cocinar mucho y yo veía cómo ella probaba cuando el pastel ya estaba cocido.
Y entonces ella tenía unos palillos así largos, y abría el horno. Claro, cuando no era quién sé qué, porque se desinflan, no sé cuáles, pero los que no se desinflaban, abría el horno y metía el palillo y lo sacaba, y luego con la mano le hacía así al palillo. ¿Alguien sabe para qué sirve eso? Pues para saber si está cocido, está crudo, ¿no? Claro, si ustedes compran todo en Rapid, nunca se van a dar cuenta. Pero el Señor así nos tiene en el crisol, y entonces mete el palillo y dice, este todavía está crudito. Y entonces le sube el fuego, o nos pone a fuego lento, o a baño María, por más tiempo para que salga rico el flan. Quiero decirte que hay tantas ideas de disciplina y de cómo aplicarla como personas en el mundo. Y cada uno lo hace, yo sé, con la mejor de sus habilidades. Pero ¿cómo es que disciplina el Señor y qué métodos de disciplina emplea Dios en sus hijos? Por eso te decía yo, la respuesta no la tengo de forma general, una receta que aplique para todo, pero te quiero decir cómo yo he sentido la disciplina de Dios y algunos pasajes de la Biblia que así lo pueden refutar. El primero, Dios en ocasiones nos da tiempo fuera o cancelación de privilegios. Particularmente los papás que tienen niños chicos hoy en día entienden perfectamente de qué estamos hablando. En quinto de primaria, yo pasé más recreos viendo a la pared de la dirección que jugando en el patio de la escuela. Yo sé que de eso ya ha pasado mucho tiempo. En el Paleolítico Inferior todavía no se inventaban los derechos humanos, ni mucho menos los derechos de los niños. Así que todo quinto me lo pasé en la mazmorra, ¿no? Mis cuates iban a jugar al recreo y yo ya tenía mi rinconcito en la dirección. Y me hice cuate de las secretarias y de, no, hombre, rete a gusto. Visitar la dirección de manera regular era un tiempo fuera para mí. Me quitaban de mi tiempo de recreo, de mi tiempo de diversión, para estar parado frente a la pared por alguna acción que había yo cometido. Pero lo mismo nos pasa como adultos. Imagínense que Dios es el árbitro en el partido de hockey de la vida. Si han visto hockey por la televisión alguna vez, en ocasiones de manera temporal a un jugador que comete una infracción lo meten en una jaula de los castigos. Literalmente es una jaula. ¿Y por qué lo hace? Porque el jugador cometió una infracción, pero Dios también nos puede poner a nosotros como adultos. Ya no nos va a mandar a la dirección, eso ya nos dejamos de asustar. Solo cuando me habla la Miss Becky a la casa, todavía el corazón me hace así, ¿no? Te habla la Miss Becky y entonces ya sé que es la directora. Pero como adultos eso ya no nos asusta tanto, pero el Señor entonces nos da un tiempo fuera. Y aquí la cosa es, ¿cuánto tiempo tenemos que estar en la congeladora de Dios? Como algunos aprendimos de niños, hasta que mi hijito aprenda o entienda. Hasta ese entonces el Señor nos saca de la jaula. O también hasta que cambie nuestra conducta o nuestra actitud. Y hay quienes no solamente están todo el quinto año en la jaula, llevan quinto, sexto, primero de secundaria, ya van a los 45 años y siguen en la jaula. Conozco personas que viven en la jaula, ya le hicieron su casa. Nosotros debemos entender, para decirlo en una palabra, que podemos salir de la congeladora cuando nos damos la espalda a nosotros mismos y volteamos al Señor. Ese es el momento que Dios dice, creo que ya está como el pastel, creo que ya está empezando a quedar cocido.
Dios puede emplear el dolor físico para provocar este tiempo fuera. Por ejemplo, de las enfermedades de nuestro tiempo, el estrés, la tensión, algún malestar crónico, y aquí me puedo seguir: gastritis, colitis, dolores musculares, insomnio. Dile al que está a tu lado, no te hagas, te está hablando el pastor. ¿Cuántos hay aquí, honestamente, que se sienten un poco estresaditos? Nomás un poco. A veces estas molestias se quitan con una aspirina, un buen masaje, pero otras veces no. Y las mismas aflicciones nos pueden tumbar en la cama por días, semanas o meses. Y allí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué nos pudiera estar diciendo el Señor con estos malestares, con estos achaques? ¿Por qué sigo yo en esta condición? Bueno, a lo mejor la respuesta es que la salud es una enorme bendición y que la mejor manera para que nosotros podamos apreciar este regalo de Dios es no teniendo salud por un tiempo breve o prolongado. Y cuando el Señor nos pone en tiempo fuera de salud, ocurre regularmente lo siguiente: uno, reducimos las actividades cotidianas porque ya no podemos, o incluso permanecemos en cama o sentaditos frente a la chimenea, y si no tienes chimenea como yo, pues aunque sea viendo las noticias. Dejamos de hacer lo que estábamos haciendo y cambiamos la rutina de todos los días. Eso es lo que pasa cuando el malestar que tenemos ya nos agobia al punto de que ya no podemos, y entonces Dios dice: creo que ya llamé tu atención, creo que estás listo para escucharme. Nos vemos obligados entonces a revisar nuestras actitudes y replantear nuestras prioridades y actividades. Pero eso a veces pasa hasta que ya estamos en la cama de un hospital, viendo el techo, y ahí es cuando decimos: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué fue lo que me llevó a este punto en mi vida? Es lo mismo que hace un papá con un hijo para que su hijo, criaturita de 18 años, aprenda el valor de una camisa limpia y bien planchada. ¿Le puede dar tiempo fuera de este privilegio? Les voy a decir cómo. Pues le pide lavar a ese hijo, lavar y planchar la ropa de toda la familia por los siguientes 6 años. Y van a ver qué rápido aprende a apreciar cuando la mamá le plancha, y no importa que tenga 3 rayas la camisa o 4. Entonces va a empezar a aprender a apreciar las cosas. Por eso, otras veces Dios va a emplear algo así como yo le llamo un bloqueo mental para forzarnos a tomar un tiempo fuera. Te explico lo que a mí me pasa, por eso digo que te quería dar un poquito de mi experiencia combinado con las cosas que yo veo en la Escritura. Cuando yo estoy estudiando y me estoy preparando para compartir como lo estoy haciendo en este momento, me suele pasar de pronto, sin previo aviso, que se me seca el cerebro. Aclaro que eso es solamente temporal, ¿eh? No estoy con el cerebro permanentemente seco. Pero me pasa que estoy frente a la computadora y no puedo escribir una sola palabra. Es como si de pronto me bajaran la cortina del entendimiento y todo lo veo borrado, lo veo confuso, y en ese momento camino, estoy en mi estudio y luego bajo las escaleras, subo las escaleras, voy por una galleta, le apago la música, nada resultado, me como 2 galletas más, no pasa nada. Y luego 3 galletas. Y lo único que escucho son grillos. El que se lleva se aguanta.
Y cuando eso me pasa, de pronto me cae el 20. No sale nada de mi cabeza porque Dios me está hablando al corazón. Y en ese momento lo que tengo que hacer es dejar lo que estoy haciendo, buscar la guía y la dirección del Espíritu Santo y dejar de esforzarme con mis propias, ¿qué? Fuerzas. Porque yo ya lo intenté y no sale nada. Y cuando empezamos a trabajar guiados por el Espíritu Santo, todo empieza a fluir. Y entonces las cosas empiezan a salir y este bloqueo que había en mi cabeza desaparece. Los tiempos fuera son un instrumento en las manos de Dios y lo que hace con ello es nos corrige, nos da dirección y sobre todo lo que hace el Señor también es recordarnos que somos útiles solo si le permitimos al Señor que nos discipline y nos corrija. ¿Por qué nos pasa eso? Porque es una tarea que hacemos de manera cotidiana, que lo hacemos tan seguido que de pronto sentimos que somos nosotros los que sabemos de la Biblia, en mi caso, y que yo me puedo parar y puedo predicar como si la palabra que se predicara fuera la propia. Y Dios me dice, bájale tantito. No estás aquí para dar tu opinión, estás aquí para predicar la palabra. Otros tiempos fuera que yo he experimentado, y a lo mejor tú también, es que te despiden de tu trabajo, se acaba el negocio, no te alcanza el dinero, y entonces sí que subes y bajas escaleras, ¿verdad? O trabajas en una empresa o en un proyecto que no te gusta, que no te da ninguna satisfacción, o pierdes ese lugar en el liderazgo de la iglesia que Dios te dio, o estás por perder el ministerio, aunque sea de manera temporal. Y estas cosas son las que Dios utiliza para llamar la atención. Y lo que debemos tener muy bien presente durante los tiempos fuera no es lo extenso, lo importante, ni lo doloroso de esos periodos, sino qué tan rápido aprendemos y reenfocamos nuestro corazón, nuestra alma y nuestra vida para regresar nuevamente a ver el rostro de Dios. Algunos y algunas les encanta el dolor. De verdad se los digo, ¿cómo estás mal? Pero mal, pésima. Bueno, con una actitud así está difícil salir de esa situación. Y a lo mejor lo que necesitamos aquí es mover las pilas en el otro sentido y aprendamos a reenfocar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma y empezar a dejar de ver las cosas terrenales y empezar a ver las cosas celestiales. Cuando tú te sales de la ruta que el Waze trazó para ti, la app empieza a recalcular y nosotros tenemos una que habla como española y te dice recalculando. Tú sigues por tu camino y el aparato ese a la derecha, y cuando no sé si se han fijado y no se pasaron de donde tenían que voltear, le empieza a subir la voz. La derecha, bueno, la palabra que dicen a veces no la puedo repetir, pero finalmente nos están diciendo ya te pasaste. ¿Saben? Con el Señor es exactamente al revés. Tú eres el que debes regresar con rapidez al plan original. Si te saliste del plan que Dios trazó para ti y andas quién sabe por dónde, apúrate en regresar a casa, en regresar al diseño de Dios, porque Dios no va a recalcular nada. El plan de Dios es perfecto, va a tiempo, es el plan de las edades, y el que le toca regresar si salió del huacal eres tú y soy yo. Entonces los métodos de disciplina que Dios usa son tiempo fuera, una cancelación de privilegios y el regaño. El regaño es otro medio que Dios utiliza para disciplinar a sus hijos.
Para muchas personas el peor castigo es una reprimenda, una amonestación. Cuando mis primeros 2 hijos estaban chicos, la hija con una mirada se daba por regañada y castigada. Pero el hijo, después del regaño, ¿saben qué hacía? Sonreía. Y lo sigue haciendo, mugroso, hasta el día de hoy. Está viendo cómo se sale del regaño. Y Lore con la mirada es todo lo que se necesita y ya está completamente regañada. Miren, nadie que yo conozca aprecia un sermón minucioso de algo que hizo mal, por supuesto. O una cátedra de las consecuencias de las malas decisiones. Nadie tolera esto. Yo les preguntaría, ¿Dios regaña, sí o no? Sí regaña. Al menos en mi experiencia sí lo hace. Y lo hace con más frecuencia de la que a mí me gustaría. ¿Y sabes por qué? Porque entre más necio eres, más te regaña el Señor. Vamos a ver si vinieron de esos. ¿Quiénes son necios aquí? Hoy ahora resulta que 2. En hebreo, necio es raca. Y de pronto cuando me están llamando a comer, escucho la voz suave y amorosa de la pastora. Raca. Ese soy yo. Ahora di que no. No, si para hijos y esposa que me tocaron, digo, si no estoy así, nada más porque sí, es el peso de la cosa. Dios nos regaña. Y miren, los sermones de Dios siempre son, yo le veo 4 características a los sermones de Dios. Número 1, son detallados. Ay, le encanta al Señor mostrarnos hasta el último detallito de lo que está mal. Son razonados, son explicados con claridad y lo peor, son verdad. No hay ni para dónde hacerse, ni cómo negociar con Dios cuando nos está regañando. Y en mi caso el Señor lo hace de varias maneras. Cuando yo leo la Biblia, la letra impresa en mí tiene un poder, un efecto contundente. A algunos les afecta más lo que oyen, a mí me afecta más lo que leo. Y yo no me puedo hacer del desentendido cuando el Señor me está hablando a través de la Biblia. También me habla fuerte y directo cuando me estoy preparándome para compartir de Cristo a la congregación. Dios está ahí trabajando sobre mí. La palabra de Dios tiene esa habilidad de penetrar en lo profundo del alma. Y lo que regularmente empieza como un mensaje que yo creo que es para otros, yo creo que esa cosa de la disciplina les va a ayudar ahí en la congregación. Y Dios me empieza a hablar a mí, no te escondes contigo. Ahora quiero que tú les compartas lo que te he enseñado a ti acerca de la disciplina. Sí, Señor. Lo que empieza entonces como un mensaje para otros termina siendo una predicación para mí solito. A mí Dios me habla a través de otros pastores, de autores que estoy leyendo. Por supuesto, el Espíritu Santo lo utiliza para enseñarme de mi pecado, las cosas que están ocultas. Me habla también a través de mi esposa, mis hijos, mis nietos, las personas que me aman. Por eso yo tengo que concluir que el Señor me habla a mí en todo momento y en cada circunstancia de mi vida. Por eso yo no podría decirle, no sé tú, pero yo no podría decirle, es que yo no sabía, Señor, que esto que estaba haciendo estaba mal. Porque Dios me lo está diciendo de una y de otra manera. Estoy hablando de los métodos disciplinarios que emplea Dios. Tiempo fuera, el primero, hablé del regaño, el segundo, y el tercero son las consecuencias.
Cuando yo ignoro o me hago sordo a la voz de Dios, lo más probable es que sube al siguiente escalón en ese proceso correctivo de Dios. Y el siguiente escalón, si el regaño no funciona, entonces son las consecuencias de mis actos. La causa y el efecto es una ley natural y universal creada por Dios. Si yo le hablo feo a una persona, el resultado va a ser un argumento más feo que el tono de mi voz. Cada vez que yo manejo con impaciencia y no permito que nadie se meta a mi carril, el resultado va a ser un entripado que se puede convertir en un intercambio de saludos a mi familia y a la familia del otro. ¿Verdad? Pues que Dios te bendiga y Dios te bendiga. Yo veo las consecuencias en mi falta de disciplina para comer, la falta de ejercicio físico. Pues eso traduce en un cuerpo, ¿verdad?, en forma de tamal de hoja de maíz. Trastornos de salud, y luego me duele el tobillo y no puedo caminar. Y cada año estas cosas se van agravando, además de que se va uno haciendo viejo. Lo mismo le pasa al fumador, desarrolla cáncer de pulmón, cáncer en vías respiratorias. El bebedor acaba su vida por problemas de salud, o por un accidente, o por un pleito. Y casi nosotros, por lo general, no asociamos las consecuencias de los actos a la disciplina del Señor. Pero si meditas en estos ejemplos tan comunes, te vas a dar cuenta que las consecuencias sí se pueden evitar. Y bueno, ¿y cómo es que se evitan? Si escuchamos y sobre todo si hacemos caso al sermón o al regaño de Dios. Pues ¿para qué regañamos? Pues para que el hijito cambie su actitud, cambie lo que estaba haciendo y lo haga de la manera correcta. Dios hace exactamente lo mismo. Pero si el sermón no funciona, todavía queda un recurso más en la tabla, en la herramienta de disciplina que Dios utiliza, y esas son las nalgadas. Aunque nos cueste trabajo creer, a Dios sí le duele aplicar la disciplina a sus hijos. Pero a veces el Señor tiene que emplear medidas extremas para captar nuestra atención. Cuando ningún otro medio funciona, el Señor nalguea. ¿A cuántos de los que están aquí sus papás los nalguearon? Vaya, creo que por primera vez estamos todos en unánime. ¿Quién de los que está aquí tuvo mamá de chancla? No, mi mamá no era de chancla, pero mi papá sumaba a mi mamá y él solito. ¿A quién le dieron con cinturón? Hijo, man. Entonces sabemos bien de qué estamos aquí hablando. Todos hemos conocido casos ejemplares de la disciplina de Dios. Saben, a veces Dios en su sabiduría no solamente aplica la nalgada, sino que lo hace en público. Y cuando esto es en público es para que nosotros podamos aprender en cabeza ajena. Estoy hablando de cristianos prominentes o personalidades que a lo mejor casos como estos vivieron muchos años codiciando y engañando a propios y ajenos, o vivieron en opulencia producto de fraudes y de prácticas deshonestas en sus negocios, vivieron vidas licenciosas, promiscuas, pero un día su maldad quedó expuesta, porque no sé si tú lo sabías, pero dice Jesús en el Evangelio de Mateo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Todas nuestras fechorías salen a la luz. Eso ya se oyó feo, ¿verdad? Y el pecado siempre trae
humillación privada y pública, también trae ruina financiera, ruptura en la familia y la muerte. Gracias a Dios, algunas de estas personas aceptaron con humildad la disciplina del Señor, se arrepintieron, restituyeron el daño que causaron y regresaron a los brazos del Padre Celestial. Pero no todos lo hacen. Hay personas a un nivel de orgullo tal que están orgullosas de ser orgullosas. De verdad. Y como dicen, los enojones, enojón hasta la muerte, o tienen frases y no voy a cambiar. Y yo así he sido, así fue mi padre y así mi abuelo y así me voy a morir. Bueno, esa persona ni las nalgadas lo van a hacer cambiar. Pero quizá cuando ven a otro, lo mal que le está yendo, quizá las cosas empiecen a cambiar. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Cuando nos permite ver en otro o en experimentar pruebas y sufrimientos. Bueno, la pregunta tiene varias respuestas. Lo que Dios quiere es purgar, quitar nuestro pecado. Esa es la primera intención. Hay un mal. Hoy por eso nos operamos de casi todo. Está mal esa cosa, quíteselo. Dios hace lo mismo. Dios quiere purificar la iniquidad, el pecado, la maldad que se encuentra en nuestro corazón. Dios lo que quiere es utilizar el sufrimiento para probar la fe de sus hijos. Quiere saber de qué estamos hechos. Y Dios también emplea la derrota para humillarnos. O lo hacemos de manera voluntaria o lo hacemos a fuerza. Pero cuando Dios está poniendo su mano de disciplina y tú insistes en tu orgullo, créeme que a las fuercitas no le vas a ganar a Dios y te va a acabar por humillar. Entonces es mejor que nosotros nos humillemos para que en su debido tiempo el Señor entonces nos exalte. Cuando las cosas van bien, regularmente tenemos esa tendencia humana de inflarnos como globos de helio y presumir de nuestros logros. Pero cuando el Señor permite que haya fracaso, entonces caemos de rodillas, pedimos su ayuda. Y yo estoy convencido que Dios hace todo lo que sea necesario para traer a cada uno de sus hijos de regreso a casa, aunque el costo en algunos casos puede ser muy alto. Me refiero que va a haber mucho dolor y mucha vergüenza para el hijo. Esa es la parábola del hijo pródigo. No quería regresar a su casa, nada más de pensar en ver a su papá por el pecado que había cometido. El Señor nos ama incondicionalmente y su misericordia no conoce límite. Por eso nos va a despojar de lo que sea necesario para romper esa coraza de orgullo que impide que regresemos a Él. Y a esos orgullosos les va a ir como en feria. Si el trabajo o la pérdida del trabajo no te afectó, pues te aumento la renta. Y si eso no te afecta, pues te peleas con los hijos, te enfermas, vienen problemas y problemas y problemas. ¿Esa es la clase de vida que quieres? Responde entonces a la disciplina del Señor. Yo sé que ninguno de nosotros desea las nalgadas celestiales, pero esa es la medicina que se necesita cuando todos los demás remedios fallaron. Ahí es cuando nosotros necesitamos esto de Dios. Esto lo necesitan nuestros hijos también. Yo no sé qué sea la disciplina en casa, qué sea lo que se estile en tu casa, pero si tú le crees a algún psicólogo, psiquiatra, educador o lo que sea, que te dice no a la disciplina, mi consejo es no hagas caso a eso, no sabes lo que estás diciendo. Gracias a Dios, Él está dispuesto a dejarnos sufrir porque quiere salvar nuestra vida, nuestro matrimonio, familia, trabajo y ministerio.
Y si somos nosotros sabios, vamos a recibir su disciplina antes que nuestros males sean más graves. Porque te quiero decir una cosa, sí puedes estar peor que como estás ahorita. O tus hijos pueden estar peor que como están ahorita. Sí se puede, ¿eh? Es que, pastor, yo ya pisé suelo. No, compadre, no sabes. Dios es capaz de, nomás para ti, te hace un suelo más para abajo. Sí pueden ponerse las cosas peor. Por eso, si cuando estás tú en ese momento y te quejas por la situación que estás viviendo, mejor piensa en, ¿será la voz de Dios? Esto que estoy padeciendo es que ya no tolero a mi suegra, ya no tolero la enfermedad, ya no tolero la economía como la tengo, la relación con mi esposa, mis hijos, ya las cosas no pueden estar peor. ¿No será esta la voz de Dios? Pregúntale al Señor. Vive qué es lo que Dios te está diciendo. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? No te quejes, no refunfuñes, no preguntes por qué. Aquí nació esa frase del profeta que dijo, flojito y cooperando. Debe haber habido un profeta que lo dijo, estoy seguro. Graba en tu corazón que nuestro Padre Celestial usará los medios necesarios para que hagamos lo correcto en nuestra vida. Muy seguido tú y yo nos parecemos como el niño que por su mala conducta lo mandaron a la cama sin cenar. Y 5 minutos después de apagar las luces, escucha a la criatura llamando a su papá y le dice, papá, tengo sed. ¿Me traes un vaso de agua? Y el padre con firmeza le dice que no y agrega, tú sabías lo que pasaría si volvías a desobedecer, así que ahora regresa a tu cama y duérmete. Después de pocos minutos de silencio, el niño vuelve a llamar a su papá, papá, tengo sed, por favor, ¿me puedes traer un vaso de agua? Y el papá vuelve a negar el permiso y ahora en un tono más serio le dice, si vuelves a pedir un vaso de agua, te voy a nalguear. Pasan otros 5 minutos y el niño llama otra vez. Papá, cuando vengas a nalguearme, ¿me podrías traer un vaso de agua? No, bueno. La persistencia de esta criatura te puede parecer graciosa, pero si desde el principio el niño hubiera hecho caso y hubiera obedecido al papá, se hubiera podido tomar todo el agua que él quería a la hora que él quería. Yo quiero dejar un pensamiento en tu corazón. Si me ayudan, me llevan a la página 38, por favor. Quizá no se ve con toda claridad, pero hace muchos años Gene Hackman, es un actor de cine, protagonizó a un coach nuevo que acababan de contratar de un equipo de básquetbol colegial en un pueblo chiquito en los Estados Unidos. Y cuando el entrenador recién desempacado se incorporó al equipo, lo primero que hizo fue hacer un inventario de jugadores, ver realmente qué clase de equipo tenía que entrenar. Y pronto se dio cuenta que tenía solo 6 elementos que jugaban más o menos bien, pero no sabían jugar en equipo. Así que las siguientes prácticas se orientaron a desarrollar el trabajo en equipo. Y todos los jugadores tenían una consigna. La consigna del nuevo coach fue: pasen primero y después tiran a la canasta. Y con esta idea en mente salieron a hacer frente a su siguiente encuentro. Y se veía
Ahí en la cancha los muchachos les costaba mucho trabajo jugar en equipo y no lograban concretar las anotaciones. Para el medio tiempo el equipo iba perdiendo, pero debían pasar antes de tirar a la canasta porque el coach así les dijo. Los jugadores se daban cuenta que el tiempo se les venía encima y que debían hacer algo drástico para no perder. Así que la estrella del equipo tomó el balón y sin pasarlo a sus compañeros corrió, dribleó, lanzó y anotó. Y en la siguiente jugada ofensiva volvió a hacer lo mismo. Y los demás jugadores empezaron a imitar al mejor jugador del equipo. Y la gente en el gimnasio gritaba de júbilo y veía que el equipo volvía a ser ese equipo de antes. Y los jugadores recuperaron la seguridad y todo hacía suponer que ese juego se lo iban a echar a la bolsa. El coach pidió tiempo fuera. El coach expulsó del juego a la estrella del equipo y metió a la cancha al único otro reemplazo que tenía. Si los que metió eran medio buenos, este estaba más malito que buenito. Nadie entendió la decisión, pero siguieron jugando y anotando. Y de pronto uno del equipo se torció el tobillo, lo sacaron del juego, lo llevaron a la banca. La estrella del equipo se disponía a saltar a la cancha, pero el coach se lo impidió. Y el referee detuvo el reloj y se dirigió al entrenador y les dijo: no pueden jugar con 4 hombres. Y el coach respondió: pues entonces usted tendrá que decretar que el juego se acabó, porque aquí solamente tenemos 4 hombres. Apuntando a la banca, el referee señaló: ahí está la estrella, ahí está su jugador. Respondió el coach: él no puede jugar porque no siguió la instrucción que le di. El público abucheó al coach y todo el equipo estaba bien molesto, pero el entrenador consideró que era más benéfico para los muchachos aprender a jugar en equipo que ganar un partido. La disciplina les enseñó a valorar lo que es el trabajo en equipo, y lo que aprendieron ese día a un precio muy alto redundó el resto de sus vidas. El coach permitió que el equipo sufriera la vergüenza de la derrota para que aprendieran un principio básico de disciplina. Y cuando limitó a sus jugadores y los forzó a perder, también les enseñó el valor de obedecer. La disciplina los habilitó y les dio el poder para que se convirtieran en campeones estatales. Perdieron un juego, pero ganaron la temporada. La disciplina de Dios supera en mucho la disciplina del coach. Nuestra naturaleza pecadora, el mundo, Satanás, todo esto está haciendo que nosotros no nos apliquemos. Pero la disciplina de Dios nos dará el poder para convertirnos en campeones. Aquí lo que está en juego no es un partido, está en juego tu vida. Está en juego la vida de tus hijos, la vida de tus hijas. Y lo que está faltando en muchos hogares, perdón por lo que voy a decir, es que a la cabeza de la casa le faltan, miren, pantalones, para decirle a la criatura: no vas a la fiesta, no sales con fulano de tal, no te vas a casar con esa persona, no hay dinero para esa camisa,
No te vas de fin de semana con tus cuates. Te digo, la escena va a ser terrible. Y si son hijas, te espero una chilladera espantosa. Papá, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Se van a desgarrar las ropas y van a decir: nunca pensé que no me ibas a dejar. Esta es la fiesta del año. Este era el momento. Juan, ¿no ves sus ojos? Y tú tienes que decirle: ya lo vi, está re feo. ¿Qué es lo que quieres en tu hogar? ¿La victoria o la derrota? ¿Qué quieres en tu vida? ¿La victoria o la derrota? Si tú estás dispuesto a recibir disciplina de Dios y aplicar la disciplina de Dios en tu casa, yo te pido que te pongas de pie. Porque esa tarea no es fácil. Y necesitamos la sabiduría de Dios para poderla hacer como Dios mismo la hace. Hace muchos años, un autor cristiano, David Dobson, escribió un libro donde decía: el amor debe ser duro, rudo. Y yo cuando empecé a hojear el libro, dije: no, ¿qué clase de consejo puede haber en ello? Y con los años me doy cuenta qué verdad había en esas palabras. Dios nos ama y nos trata duro. Sí, durísimo. Pero es que nos quiere hacer a la semejanza de Jesucristo. Ahora haz lo mismo con tus hijos. Trátalos con firmeza. Y un no del papá equivale a un no de la mamá. Punto. ¿Qué dice la Escritura sobre esto que tú quieres hacer? Trae la sabiduría de Dios para corrección de tus hijos. De tal manera que no se salgan nunca del huacal. Cierra tus ojos. Padre, gracias te damos por la verdad de tu palabra. Gracias porque eres un Dios que nos ama tanto que no nos vas a dejar así como nos encontraste. Y has encontrado en la disciplina, en el castigo, Señor, aún en la prueba, la manera para llevarnos desde la mano, para que ese propósito que tú diseñaste para cada uno de nosotros se cumpla. Porque tú estás forjando en cada uno de nosotros el carácter de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Porque lo que hay como anhelo en nuestro corazón es que cuando la gente nos vea, no vea mi rostro, sino que vea el rostro de Jesús en mí. Que mis manos sean las manos de Jesús dando. Que mis pies sean los pies de Jesús caminando por ese sendero estrecho y recto, para que mis hijos puedan imitar mis pasos. Padre, tú sabes que sería hipócrita de nuestra parte si te decimos: disciplínanos. Porque en la palabra tú mismo escribiste que la disciplina no nos gusta. Pero nosotros que hoy estamos aquí de pie estamos dispuestos. Si tú necesitas disciplinarnos, estamos listos. Porque sabemos que viene de un corazón amoroso. Permítenos tratar ahora a nuestros hijos con el mismo amor con el que tú nos tratas.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Buena semana.